Bien, damos inicio entonces. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, de la filial Huaraz, de la Facultad de Ciencias de la Salud y Escuela Profesional de Psicología. Desde un comienzo ya los demás compañeros les habían hecho invitaciones para que sean partícipes de esta campaña de difusión, ¿no? Y lleva titulado Elaboración y ejecución de propuestas de ayuda solidaria a personas en situaciones vulnerables de enfermarse de coronavirus. Somos del curso de Responsabilidad Social 4. Nuestro docente tutor es el doctor Alberto Martín Medina Villacorta. Somos del cuarto ciclo, somos de UARS. Bien, entonces voy a presentar a mis compañeros, en los cuales estarán atentos a las preguntas y a las exposiciones de igual manera. Entre los integrantes está la compañera Baltasar Balbas Natalie, Espíritu Fabián María, Falcón Arellán Juliana, Jara Michael Mayway González Leslie, Juan Díaz Rubén, y entre los expositores estará de la Cruz Márquez Aldair, en mi persona Durán Guimarães Amadeo, en la compañera Merino Mejía Esperanza, la compañera Sare Giraldo Kazumi y finalmente Tamaris Salinas Negri. Espero que sea de total agrado de ustedes. Como les mencionaba, al final las preguntas, si tuvieran algo, las escriben a través del chat. Igual serán respondidas de manera verbal. Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio hablando un poco sobre el COVID, o conocido como el coronavirus. Bien sabemos que esta enfermedad, este virus, dio origen en China, en la provincia de Wuhan, en el año 2019. Por lo tanto, nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que llegó al Perú? ¿Y cómo es que llegó a los demás países, no? Sabemos que China es uno de los países potencia que viene a ser a través de sus productos que ellos fabrican, ¿no? Ellos fabrican estos productos a base de productos que nosotros le damos a ellos. Entonces se genera un mercado, ¿no? Internacional, obviamente. Pero no es todo, sino también a causa de esto se convierte en uno de los países más visitados del mundo. Entonces, de tal manera es que este virus se ha propagado. Ahora, entre los países que se propagaron fueron el viejo continente, en las que estaba constituido, pues, ¿no? Por España, por Italia, por Francia, ¿no? Y poco a poco, también a través de eso, se empezó a expandir en todo el mundo. Tal es el caso que llegó a Latinoamérica. El primer caso se dio en Brasil, y posterior a eso, cuando vieron que ya todo empezaba a colapsar, la economía, la salud, los hospitales en Europa, los que vivían en Europa pero eran peruanos empezaron a regresarse. Y los que estaban de paseo por ahí, ¿no? Haciendo turismo. Entonces, esto provocó que en el Perú llegara el COVID, ¿no? Y posterior a ello, sufrió ciertas decadencias en el caso de la salud, en el caso de la educación, de la economía, ¿no? Y justamente vamos a hablar sobre las personas vulnerables, de cómo estas empezaron desde que empezó esta pandemia, ¿no? Porque recordamos que incluso muchas empresas que estaban en su alza total empezaron a caer, empezaron a venirse a la baja. Incluso la gasolina se devaluó. ¿Por qué? Porque ya nadie salía, ¿no? Ya no había transportes. O sea, los transportes eran de 5 que habían antes de la pandemia, solamente funcionaba uno, y eso era a veces. Entonces, vemos que ha afectado mucho, y no solamente al Perú, sino a otros países del mundo, ¿no? Siguiendo con esta exposición, los objetivos que tiene esta exposición, esta campaña de difusión, es que ustedes, los beneficiarios, se lleven algo de conocimiento de cómo pueden ayudar desde casa a las personas que son vulnerables. Y ojo, vamos a ver más adelante que las personas vulnerables, no solamente estamos hablando de las personas que carecen de dinero, ¿no? Hay muchos factores que definen a una persona como vulnerable. Entonces, nosotros como equipo, como grupo y como alumnos de la universidad que nos mencionan,
tenemos que ser un bien social, y esto se llama, pues, ¿no? Responsabilidad social. O sea, la universidad está en toda la disposición con el pueblo. Entre los resultados, nosotros esperamos que al menos, no tanto decirles tomen conciencia, pero aprendan algo, ¿no? Aprendan algo de cómo nosotros podemos ayudar, ya que nuestra universidad, siendo católica, esperamos también que dé ciertos frutos en ese bien, para servir a la sociedad, ¿no? Incluso desde casa, como mencionaba, se pueda ayudar a los demás. Para ello, vamos a seguir y voy a dar pase a mi compañera Esperanza para que les siga hablando de cómo afectó este COVID en el Perú. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Soy Esperanza Merino Mejía. Les voy a hablar sobre el impacto que tuvo en la economía. Como bien sabemos, nuestros principales fuentes de ingresos en cuanto a la economía son la industria del petróleo, la pesca, la minería, la agricultura y entre otros, ¿no? Y como son empresas grandes, hemos visto que su personal de trabajo también es en su mayoría muchas personas, ¿no? Que están a cargo de todos el mantenimiento, el funcionamiento y etcétera. Entonces, la tarea que se dio ah, para poder controlar esta enfermedad fue reducir, ¿no? A su personal. Entonces, dio dio origen a que muchas personas perdieran su trabajo. Entonces, como perdieron su trabajo, no tenían ingresos de cómo alimentar a sus familias y se dedicaron a la venta ambulatoria. Hemos visto que muchas personas se unieron a esto, ¿no? Y les preguntaban, ¿pero por qué te estás arriesgando tu vida? Puedes contagiar a tu familia dentro de esto, pero la respuesta era que solo unos cuantos soles bastarían para poder subsistir durante esta etapa en la que estaban pasando, ¿no? También hemos visto las nuevas empresas que surgieron gracias a esta pandemia, como por ejemplo personas que se dedicaron, ¿no? A la fabricación de mascarillas, protectores faciales y entre otras. Hemos visto también la pérdida de empleo como fuente porque muchas personas no tenían con qué alimentar a sus hijos. Entonces, al pasar esto, ha ocasionado, ¿no? Que innoven sus ideas y buscar maneras de cómo poder ayudar a su familia y también en cuanto a la salud también, ¿no? Vamos, hablando así, vamos a pasar al impacto en la salud, que cómo impactó el virus en la salud de las personas. Como bien sabemos, los países optaron por poner la cuarentena en sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, esta enfermedad se transmite de manera respiratoria, no es una enfermedad respiratoria. Citando a Saavedra en el 2020, hace referencia a que la pandemia ha generado un gran impacto en la salud mental y la pérdida de vidas humanas. Esta pandemia ha afectado mayormente a las personas más vulnerables, ¿no? Que serían las personas de mayor edad y los niños. Al estar en cuarentena, muchas personas han pasado el estrés, ¿no? Ya que estar en casa y en cuatro paredes ha sido muy difícil para muchas personas. El miedo de contagiarse también ha sido un factor muy importante, ya que ha dado origen a las personas hipocondríacas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas tuvieron algunos síntomas leves, como por ejemplo quizás una gripe o una tos por un día, entonces ya se sugestionaba, ¿no? Ya tengo el coronavirus y tengo que cuidarme, entonces tengo que salir de mi casa. Y al pensar esto, como que se ponían mal, ¿no? También otras enfermedades psicológicas que quizás antes de la pandemia estaban en tratamiento, pero como no se podía salir de casa y el contagio era muy peligroso, este, se, se pausaron, ¿no? Las terapias. Hemos visto que ha habido muchas personas que han muerto durante esta pandemia, en su mayoría las personas de mayor edad
ya que son las personas con el sistema inmunológico más bajo, ¿no? Que depende de la edad también y de cómo se cuidaron durante su vida. También los niños, ya que están en su pleno desarrollo, ¿no? Vamos a hablar también del SIS, que es el Seguro Integral de Salud, que ha apoyado, ¿no? A personas que no podían costear quizás algunos medicamentos que se necesitaba en ese entonces para ayudarlos, ¿no? Pero como eran muchas personas, pues no ha podido cubrir en su totalidad. Vamos a hablar también sobre el impacto de la educación, pasando a la diapositiva. Em, Hemos visto que la nueva normalidad de aprendizaje ha variado, ¿no? Vergara en el 2020 afirma que el gobierno ha ejecutado a distancia con Aprendo en Casa estrategias que tienen como finalidad atribuir el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. El gobierno, como que innovó, ¿no? La forma de aprender de los niños. Pensó, ¿cómo vamos a llegar a todos los niños de nuestro país? Y así, a hacer su aprendizaje un poco más significativo. Entonces fue una buena idea hacer esto. Hemos visto que la base de la educación en cuanto a los niños de la etapa inicial también ha sido un poco afectada, ya que estos niños se centran más en lo que es ser didácticos, estar en contacto con otros niños para así poder desarrollar también su funcionamiento, pero estar encerrados en una casa no ha ayudado, ¿no? No ha sido tan favorable. La pérdida de interés en los niños, adolescentes y jóvenes, también hemos visto que al estar en casa, viendo a quizás una laptop o un celular, ha sido una nueva forma de aprender diferente y quizás para algunos no ha sido tan interesante, no se han sentido motivados. Y es ahí donde entran los papás, que serían los nuevos educadores, ¿no? Los que harían el rol de profesores y maestros, donde tendrían que incentivar la motivación de sus hijos para así hacer su aprendizaje más significativo. También la adaptación a los medios, que como dije, ahora tenemos que aprender a utilizar la tecnología en los niños más pequeños que quizás todavía no sabían no utilizarlo. También el contacto con Internet, quizás aplicaciones que antes no se nos pasaba por la mente que íbamos a utilizar, pero ahora tenemos que aprenderlo, ¿no? Y se ha aprendido también. Entonces le doy paso a mi compañero para que siga con la exposición. Gracias. Buenas tardes. Yo continuando con la exposición, voy a hablar un poquito sobre las personas vulnerables. Pero primero vamos a definir la vulnerabilidad, pues es un contexto, digámoslo así, muy amplio. Según CIRF, la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o grupo de personas para anticiparse o hacerse frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Pues es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presión. Un ejemplo claro sería la cárcel. La cárcel, pues, van todo tipo de personas y no necesariamente las personas pobres. Estas personas están más, digamos que, vulnerables a esta zona de enfermedad, por ejemplo, al COVID, no solo al COVID, sino que también hemos oído que en las cárceles normalmente ocurren violaciones y por ahí pueden hacer el VIH. O sea, hay muchos aspectos en los cuales tenemos que englobar la vulnerabilidad. Uno de tantos podría ser que nosotros, como ya había mencionado antes mi compañero Amadeo, pues siempre lo relacionamos con la pobreza, pero en este caso no es así, ya que cualquier tipo de persona se puede llegar a enfermar, perdón. De cualquier modo, para eso estamos dando esta charla. Digamos así, por ejemplo, tengamos una persona que en este caso es vulnerable dentro de todo este ambiente y quizá esta charla pues sí le sirva. Y ahora enfocándonos en qué significa vulnerabilidad dentro del COVID o dentro de la pandemia, o quiénes son.
Pues normalmente nosotros damos a conocer que las personas de 70 años o más son vulnerables a esta enfermedad. Las personas embarazadas y también, ojo, que los que tienen menos de 70 años y presenten alguna condición de salud importante y que describamos a continuación. En esas pautas, pues prácticamente las personas que tienen asma a largo plazo, que se le conoce como asma crónico, es una enfermedad pulmonar, pues, ¿qué pasa con esta? Pues que el asma, pues, es una afección en la que las vías respiratorias se estrechan e hinchan y pueden producir mucosidad. Esto puede dificultar la respiración y provocar tos, pues es, por ejemplo, el exhalar y te falta el aire. También el tratamiento es muy sencillo. El tratamiento consiste en un cuidado personal y también con broncoinhaladores. Pues el asma generalmente se trata con inhaladores de rescate para atacar los síntomas y con inhaladores de control. Pues esto previene los síntomas que ya los había mencionado, que prácticamente es no poder respirar, tener mucosidad en la tráquea, por así decirlo, y también que los pulmones se dañen. Pasando a otras enfermedades, como menciona aquí, se puede ver en la diapositiva el cáncer, el diabetes, el asma, ya lo mencioné, pues el ritmo cardíaco que también se viene afectado por la obesidad, que va relacionada también con la diabetes. Y tocando un poquito el punto de la diabetes, pues ¿qué es la diabetes? Es una enfermedad en la que los niveles de glucosa, o sea, el azúcar, de la sangre están muy elevados, pues la glucosa proviene de alimentos que se consume diariamente. La insulina es una hormona que lo produce el páncreas, pues esta controla los niveles de glucosa. Tenemos dos tipos de diabetes, que es el diabetes tipo 1, que es una afección crónica en la que el páncreas produce poco o nada de insulina. Y la poca insulina que produce simplemente no funciona para nivelar los niveles de azúcar. Y el diabetes tipo 2, que es una afección crónica que afecta de manera que la glucosa en el cuerpo no procesa el azúcar en la sangre. Continuando con el cáncer también, pues es algo tan típico hoy en día que prácticamente, o sea, hablamos mucho de eso, pero no conocemos. En este aspecto vamos a englobar eso, ¿no? ¿Qué significa el cáncer o qué es? Pues es un término que se describe como la enfermedad de células anormales que se multiplican sin control e invaden los tejidos cercanos. Pues es posible que las células cancerosas también se diseminen, en otras partes del cuerpo a través de los sistemas sanguíneos y linfáticos. Bueno, el sistema linfático no lo voy a tocar mucho, simplemente voy a describir qué es para alguno que no lo conozca. Pues el sistema linfático es una red de órganos, ganglios linfáticos, para ser más exactos. Son conductos y vasos linfáticos que producen y transportan la linfa desde tejidos hasta hasta el torrente sanguíneo, perdón. El sistema linfático, pues, es una parte principal del sistema inmunitario del cuerpo. O sea que esto netamente afecta al sistema linfático y, digamos así, te quedas sin defensas. Y por último, para terminar, ¿no? Castillejo en el 2020 menciona que el riesgo de desarrollar síntomas peligrosos de COVID-19 pues aumente en las personas mayores y también en las personas que tengan otros problemas de salud graves. Todo esto engloba a que eres pues vulnerable en tal aspecto de que no debes de salir y si sales tienes que guardar mucha distancia, tienes que llevar siempre tu alcohol en gel, eso siempre te lo dicen. También, pasando a la siguiente diapositiva, pues los síntomas de esta enfermedad pueden variar, ya que algunas personas llegan a no tener ningún síntoma, pero por otro lado otras personas necesitan asistencia médica. ¿A qué nos referimos con la asistencia médica? Pues es muy simple, llevarlos a una clínica o un hospital. ¿Para qué? Para que les puedan dar el oxígeno, porque digamos así, esto netamente ataca el sistema respiratorio. No podemos respirar y por ende, pues sin respiración la sangre no se oxigena y prácticamente no hay vida. Pues esto se da mayormente en personas adultas. Y ya para concluir este aspecto de las personas vulnerables, por así decirlo,
Tenemos que tener muy en cuenta de que no cualquier persona es vulnerable y no tampoco vamos a decir que las personas que tienen mayor ingreso económico no se pueden enfermar. Todas las personas nos podemos enfermar, ya sea de cualquier otro tipo de enfermedad. Más que todo debemos tener en cuenta las personas de alto riesgo y las que están con un recurso económico bastante bajo. Por esto se hace esa charla. Espero les haya servido. Voy a dar paso a mi compañera. Bien, mi nombre es Kazumi Sare y en esta oportunidad les voy a explicar las propuestas de ayuda que hemos podido sacar. Entonces, para empezar, en la situación que atravesamos todos, nos hemos visto afectados de alguna manera, pero son las personas vulnerables las más afectadas, por así decirlo, por esta pandemia del COVID. A causa de esto, nos hemos visto en la necesidad de idear formas de prestar ayuda, pues en esta situación es importante, ya que la enfermedad que estamos atravesando en estos momentos es nueva y mortífera, perdón. A continuación mencionaré 9 propuestas de ayuda que hemos podido sacar adelante, y una de ellas es organizar una colecta de ropa y frazada. Ya que esto es importante porque tanto nosotros como tenemos familia y nuestros vecinos podemos organizarnos cuando digamos que ya no te queda tu ropa. Entonces, en vez de botarlo a la basura o de quemarlo, puedes reunir esa ropa y regalar a las personas más vulnerables, ¿no? Que lo necesitan. Otro, también tenemos donar implementos de higiene. Esto es importante para las personas pobres porque es necesario ahora más que nunca jabón, detergente, lejía, etcétera, para poder evitar el contagio del COVID. Como tercero, tenemos llevar medicamentos a zonas vulnerables o en situación de pobreza, pues es necesario para ellos tener acceso a medicamentos de primera necesidad, ya sea el ibuprofeno, la amoxicilina, la aspirina, el alcohol y entre otras cosas más. Como cuarto, tenemos organizar y recolectar en casa los alimentos. Como les dije, que era importante de que los vecinos y las familias puedan ayudar en esto, ¿no? Ya que nunca les va a faltar una bolsita de arroz de 1 kilo o digamos azúcar por 1 kilo, y todo eso ayudaría, ya sea fideos, atún también, cosas enlatadas más que todo. Como quinto tenemos hacer campañas de lavado de manos y desinfección usando alcohol. Pues esto lo podríamos hacer dándoles a conocer a las personas que tienen que rociar sus pies con lejía, que tienen que lavar sus manos por lo menos 20 minutos, ya que muchas de las personas pusieron afiches haciéndonos ver que teníamos que hacer el lavado de manos y todo eso iba a ayudar de alguna manera. Siguiente diapositiva, por favor. Como sexto tenemos donar alimentos diarios con ayuda de las ollas comunes. Seguramente sí lo han escuchado en la televisión, ya que esto ha sido un proyecto que las personas se han reunido y han podido hacerlo exitosamente. Entonces, digamos que en tu barrio, ¿no? Se proponen ayudar a las personas. Entonces podrían hacer esas ollas comunes para que puedan de alguna manera apoyar. También como octavo tenemos prestar ayuda psicológica con la ayuda de la universidad. Bueno, en esta propuesta, como bien saben ustedes, en la universidad hay expertos en psicología. Entonces podríamos prestar la ayuda de esos expertos, de los profesores que a nosotros nos brindan su información sobre nuestra carrera. Entonces, pedimos ayuda, en nuestro caso, a la universidad para que pueda tener un gran efecto en las personas vulnerables, ya sea, por ejemplo, escuchándoles sus problemas o también con tantos problemas, ¿no? Que estás en casa y de repente te sientes afectado por eso, ya sea ansiedad, estrés y entre otros problemas.
Y como último, tenemos brindarles implementos de bioseguridad de manera gratuita con ayuda de donadores. Esto es importante ya que nosotros así, digamos, no tenemos todos los recursos exactamente, pero de alguna manera podemos pedir ayuda a tiendas grandes que tal vez quieran hacerse ser más conocidos, y por intermedio de ellos vamos a poder pedir mascarillas, protectores faciales, guantes, bolsas de basura, alcohol y entre otras cosas para que las personas estén protegidas y así no se puedan contagiar del COVID. Le doy paso a mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Tamarisa Lina Nayeli. Por último, vamos a dar a conocer las conclusiones que hemos podido adquirir de nuestro proyecto. Uno de ellos es, debemos de ser solidarios. La COVID-19 afectó a las personas de bajos recursos, lo que por ende, como universidad y sociedad, debemos apoyar a las personas más vulnerables, con las normas de seguridad ante el caso, tratando de hacer que las personas tomen conciencia. 2. Brindar ayuda a las donaciones de alimentos, sobre todo a los de bajos recursos, para así poder expandir la olla común de tu localidad o comunidad y llegue a todos los lugares posibles. 3. La COVID-19 nos enseñó en todo ámbito que las carencias de dinero, alimentos e indumentaria no lo son todo, sino que la higiene juega un papel importante en esta situación. Una buena higiene es lo que se necesita para mitigar el contagio. 4. La necesidad de medicamentos en todo el mundo afectó gravemente de la sociedad, más que todo al sector de bajos recursos, como universidad y sociedad. Y por último, tenemos las campañas de apoyo, son muy importantes ya que nos permitirá brindar información sobre los cuidados y riesgos que se realizan en tu localidad o comunidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a estar respondiendo ciertas preguntas por el tiempo que nos está ganando. Solo nos quedan 3 minutos, entonces a las primeras preguntas que se estén efectuando, por favor, para poder ser respondidas a la brevedad. Muchas gracias. Nos hubiera encantado responder a todos. Yo sé que ha quedado ciertos vacíos, pero por el tiempo nos ha ganado. Pero si tuviesen algunas preguntas, de todas maneras, esto se está haciendo grabado, va a ser subido a YouTube y quizás puedan comentar ahí, ¿no? Ciertas preguntas y de todas maneras van a ser respondidas de esa manera también, pero por el tiempo que tenemos todavía, 2 minutos y 52 segundos, podemos responder algunas preguntas. Entonces, si tuvieran algunas preguntas, lo pueden hacer ahora y lo respondemos. Muchas gracias. Entonces, ¿hay preguntas? ¿Quedó todo claro? ¿Algo repetimos? ¿Algo lo podemos hacer rápido? Sí, con confianza, por favor, no nos molestamos aquí. Todo está, todos estamos bien, todos en la facultad de responder. Entonces, si tuvieran alguna pregunta, ahí creo que va una pregunta. Ya. Voy a responderlo yo para acelerar el tiempo. Es posible, respondiendo a la pregunta de Grower Feliciano Díaz, nos dice, ¿es posible volverse a contagiar por el virus? Claro que es posible porque todavía no hemos superado esa etapa del contagio. Primero porque todavía no somos inmunes a contagiarnos, ¿no? Entonces, mientras no haya un cura exacto para poder solucionar este virus, nos podemos contagiar siempre y cuando no tengamos el protocolo, siempre y cuando no nos cuidemos y no respetemos las normas de seguridad que está establecido dentro de nuestro país. Entonces, ¿nos podemos contagiar? Sí nos podemos contagiar. La segunda pregunta de Yosimar Bartolo Asto, que nos dice, el virus desde el punto de vista, ¿qué escuelas psicológicas nos dejaría? Buen punto. ¿Alguien que quiera responder? ¿Doy la oportunidad o yo lo respondo? Yo lo respondo, Madeo. Yo lo respondo. Ya, perfecto.
Ok, bueno, las secuelas psicológicas que nos podría dejar, pues, digamos, el estar confinados en un ambiente cerrado, digámoslo así, en tal caso, si vives solo, prácticamente vas a generar trastornos de depresión. Primero empieza con la distimia, ¿no? Es algo muy conocido y son episodios de depresión, episodios tristes de melancolía. Por ejemplo, no controlas tus emociones, empiezas a llorar de la nada y no tiene sentido. O sea, te preguntas el por qué te sientes así, tú quieres saber el motivo, pero no sabes cuál. En este aspecto, pues ya, digamos, entra la psicología. Necesitas terapia. Prácticamente necesitas terapia. Si, digamos, tú has sido una persona que trabajaba normalmente, pues, fuera de casa y le gustaba salir